Que el Señor los bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí en este lugar. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. En esta tarde, mis hermanos, traigo un mensaje en el libro de Jonás. Vamos a estar predicando la palabra bajo el tema el mayor avivamiento. Quiero decirles, queridos hermanos, que en aquellos años cuando Dios mandaba a sus profetas para que predicaran la palabra de Dios, ocurrió un avivamiento en aquellos tiempos, el más grande avivamiento quizás en la historia que se ha vivido. Y vamos a estar estudiando en el libro de Jonás, capítulo 1 y su versículo 1. Vamos a estar observando la palabra del Señor para que podamos entender un poco más qué es lo que Dios habló en aquellos tiempos, qué es lo que Dios quería para estos pueblos que aún no conocían la verdad. Así es que, mis queridos hermanos, vaya conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto dice así, Jonás capítulo 1 y su versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios le estaba diciendo a este varón: levántate y ve a aquella gran ciudad. Ve y predica, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Dios, queridos hermanos, cuando Dios habla de esa manera, es porque ha llegado el momento en que Dios va a tomar una decisión. Si usted, después de tanto tiempo que ha escuchado la palabra de Dios que se le ha predicado y aún no ha querido obedecer, Dios tiene que buscar la forma. Dios puede buscar a una persona, usar a una persona inconversa si es necesario para hacerlo entender. Aquí estamos viendo, mis queridos hermanos, cuando Dios llama a Jonás y le dice: ve a aquella gran ciudad. Ahora, mis queridos hermanos, queremos entrar un poquito en la historia. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Jonás? En aquellos tiempos, queridos hermanos, nos damos cuenta que Jonás era el único profeta del Antiguo Testamento, Galileo, que existía en esos momentos. El único profeta de esos tiempos, queridos hermanos, Galileo, Jonás. Pero ¿de dónde era Jonás? Podemos leer un poco más la historia. ¿Quién era Jonás? Dice que nació en Israel y creció, queridos hermanos, en una ciudad llamada Gat-Hefer. Y vemos ahí, queridos hermanos, que no está muy lejos. Dice que es unos 5 kilómetros o unas 3 millas de Nazaret. Estamos hablando, queridos hermanos, cerca de toda la ciudad de Jerusalén, de esa ciudad de Nazaret, todo ese pueblo, todas esas ciudades que estaban alrededor. Jonás pertenecía a todo ese municipio. Pero nos damos cuenta que llega el momento, queridos hermanos, en que Dios lo llama, mirando que este pueblo cada día se hundía más en el pecado, mirando que este pueblo era rebelde, que este pueblo era ingrato, que este pueblo era duro de corazón y no podía entender de ninguna manera. Dios había enviado anteriormente la palabra del Señor. Pero quiero decirle que cuando Dios llama a Jonás, Jonás escucha cuando Dios lo llama. Pero este es el lugar donde Jonás jamás quiere ir a predicar la palabra de Dios. Primeramente, porque Israel y los asirios son antiguos enemigos. Lo segundo, los asirios son hombres criminales, asesinos, duros de corazón, que no se llevan bien con los israelitas. Así es que de ninguna forma, de ninguna manera, Jonás quería ir a ese lugar. Pero, querido hermano, mi querido amigo, cuando Dios lo llama, usted no se puede negar. Cuando Dios ha puesto el ojo en usted, usted no se puede escapar de Dios. La palabra del Señor se enseña que dice que ¿dónde irá el hombre que Dios no lo mire? ¿Dónde se esconderá el hombre? ¿A dónde escapará el hombre que Dios no lo vea? Queridos hermanos, la palabra del Señor nos indica que la palabra que dice que si el hombre se escondiera como las águilas y se escondiera allá en las estrellas, dice el Señor, de allá te derribaré. No hay forma como el hombre puede escapar de la presencia de Dios. Así es que, queridos hermanos, Jonás, cuando escucha la palabra del Señor, que Dios lo estaba llamando para que fuera a predicar
a ese lugar, el primer pensamiento que viene a Jonás dice, no voy a ir. Y dice que totalmente cambia de dirección y compra un boleto y se sube a una barca que iba rumbo a otro destino, aquellas tierras que hoy serían las tierras de España. Para esos lados iba Jonás. Jonás quería escapar de la presencia de Dios. Querido hermano, mi querido amigo, usted no puede escapar de la presencia de Dios. Cuando Dios lo ha llamado al ministerio, usted no puede escapar. Conozco cierto varón que Dios lo llamaba al ministerio, que Dios lo había llamado muchas veces por medio de los varones que predicaban la palabra de Dios. Aquellos siervos que eran enviados a la iglesia llevaban la palabra. Él decía, yo quiero escuchar que otra persona me diga. Dios lo volvía a llamar por otro personaje, queridos hermanos, pero este hombre, en lugar de buscar de Dios, en lugar de acercarse más, se iba para otros lugares. Lo cual, quiero decirle que hubo un castigo. Aquel hombre jamás pudo levantar sus manos, jamás pudo mover sus manos, sino que sus manos totalmente perdieron la fuerza. Sus manos no le servían para nada. No podía entender qué es lo que estaba pasando, queridos hermanos. Lo que quiero decirle, que cuando usted desobedece a Dios, usted no podrá escapar de la presencia del Señor. Ahora aquel hombre aún así, hoy que no puede levantar sus manos, hoy predica la palabra de Dios. Ahora sí se ha rendido al Señor. Yo quiero decirte, querido amigo, que si Dios te ha llamado al ministerio, que si el Señor te ha llamado por alguno de sus siervos y no has querido escuchar, pone atención. Porque Dios te da 1, 2 o 3 oportunidades. Pero cuando eres necio, insensato y no quieres buscar ni entender la palabra de Dios, entonces Dios te llamará. Entonces Él pondrá su vara. Entonces Él te medirá. No esperes que la ira de Dios venga sobre ti. Aquí estamos mirando, queridos hermanos, que Dios llamaba a Jonás para que predicara en aquella gran ciudad. El avivamiento que jamás en la historia se ha visto. Sabemos perfectamente que uno de los grandes mensajes que dio fue Pedro. Sabemos que hubieron grandes mensajes también de aquellos grandes siervos de Dios. Pero como el que dio Jonás, cuando entró en aquella ciudad no se compara con ninguno, porque fue un avivamiento tremendo que desde el más chiquito hasta el más grande dice que se arrepintieron, hicieron luto, porque Dios estaba hablando en serio. Pero mientras tanto que sucediera eso, queridos hermanos, dice que la presencia de Dios iba sobre Jonás, porque Jonás había desobedecido a la palabra del Señor. Dice que tomó una barca y iba para otro lugar, contento, dice que se acostó a dormir. Pero mientras aquella nave se iba metiendo más adentro del mar, dice que empezó una tempestad tremenda, una gran tormenta, un gran viento, que aquella nave dice que casi se partía en dos. Aquellos marineros, cada uno clamaba a su Dios, queridos hermanos, cada quien clamaba a su Dios. Sin embargo, Jonás no había clamado a su Dios en esos momentos. Pero mirando la situación que se ponía más difícil, dice que aquellos hombres echaron suerte. Y se dieron cuenta que esta causa había venido por Jonás. Y cuando lo llamaron, queridos hermanos, le preguntaron, ¿quién eres y de dónde vienes? Aquí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, cuando el hombre ignora muchas cosas, cuando el hombre cree tener la verdad en sus manos, pero no ha reconocido al dador de la vida. Aquí se abrieron los ojos de todos aquellos marineros que se encontraban en problemas, que se encontraban en una gran angustia, que estaban a punto de perder la vida por culpa de Jonás. Pero cuando se dan cuenta que aquel hombre declara y le dice, soy hebreo, hijo del Dios Altísimo, quien hizo los cielos y el mar y la tierra y todas las cosas que hay aquí, a ese yo sirvo. Queridos hermanos, aquellos hombres, puedo imaginarme que se miraban unos con otros diciendo, ¿quién es este Dios del que Jonás está hablando? ¿Quién es este Dios que tiene tanto poder? Ahora pues nos damos cuenta, querido hermano, que mirando la situación que cada vez se volvía más complicada la situación, tomaron una tremenda decisión aquellos hombres y decidieron lanzar al mar a Jonás. Jonás con su propia boca le dice, láncenme al mar y el mar se volverá en paz. Querido hermano, no hay necesidad que el hombre llegue a esos momentos.
que el hombre sufra todas esas cosas. Si el hombre sabe entender cuando Dios lo llama, querido hermano, querido amigo, el hombre no sufrirá todas esas cosas. Pero muchas veces nosotros los hemos dejado llevar por las cosas del mundo y no hemos querido buscar a Dios, no los hemos acercado. Esta humanidad cada día se sigue hundiendo en el pecado. Se les predica, queridos hermanos, por la radio, en la televisión, se predica en todos lugares del mundo. Pero la gente no puede entender a qué Dios le están orando. ¿A qué Dios usted está confiando, querido amigo? No se deje engañar. Aquellos marineros, cada uno tenía su Dios, pero se dieron cuenta que esos dioses no podían hacer nada. Que esos dioses no podían salvarlo de una muerte segura que les estaba a punto de suceder. Mas, sin embargo, confiaron en el Dios de Jonás, aquel Dios que Jonás les había dicho, el que hizo los cielos y la tierra. A ese es al quien yo sirvo. Si ustedes me lanzan al mar, entonces ese Dios pondrá que el mar se vuelva en paz, en bonanza, y ustedes no morirán. Dice que con mucho temor lanzaron al mar a Jonás diciendo: Dios, Señor de Jonás, no los culpes por lo que vamos a hacer. Desde ese momento empieza un respeto para el Dios verdadero. Desde ese momento empieza una humillación de aquellos marineros para el Dios verdadero. Desde ese momento comenzaron a creer quién era el Dios, quién era el que tenía el poder. Si usted, querido amigo, todavía en este momento no se ha dado cuenta y no ha podido reconocer cuál es el Dios verdadero, yo le recomiendo al Dios de Jonás. Él es el mismo Dios que nosotros le predicamos. Es el mismo Dios que le hemos creído. Porque aquel varón llamado Abraham, aún recibiendo la promesa, dice que se acababa su vida, estaba a punto de morir y no había visto nada de la promesa que Dios le había dado. Pero murió creyendo que así iba a ser. Que Dios lo que había prometido lo daría. Porque él le había dicho, como la descendencia del mar, así será tu descendencia, como la arena del mar. Querido hermano, mi querido amigo, el hombre no ha querido entender y no ha querido reconocer. Pero hoy estamos observando que cuando Dios te llama, tú no puedes escapar de la presencia de Dios. Jonás se quiso ir a Tarsis. Jonás se quiso escapar de la presencia de Dios. Pero dice que fue lanzado al mar cuando miraron a aquellos marineros que no había nada que podía salvar su vida. Pero Dios tenía preparado un plan. Dios tenía un plan A y un plan B. El plan A en ese momento no estaba funcionando porque Jonás no había entendido el mensaje de Dios. Ahora viene Dios y comienza a usar el plan B. Y dice que envía un tremendo pez que se tragase a Jonás. Y cuando Jonás estaba dentro de aquel pez, querido hermano, mi querido amigo, dice que clamaba a Dios de corazón. Le clamaba diciéndole: Señor, si me dieras la oportunidad nuevamente, hoy voy a escuchar tu voz. Aquella oración fue tan larga, queridos hermanos, que aquel hombre hacía. Dice que duró 3 días en el vientre de aquel pez. Después el Señor ordena a aquel pez que salga a la orilla del mar y nuevamente vomite a Jonás, aquel profeta al que Dios había enviado. Y nos damos cuenta, mis queridos hermanos, queridos amigos, que cuando el hombre es desobediente, esas son las cosas que pasan. Estamos a punto de ver un tremendo avivamiento. Aún no ha pasado nada, aún no ha sucedido nada, pero el avivamiento está a punto de encenderse. La llama de Dios está a punto de prenderse. El Espíritu de Dios está a punto de derramarse en todo aquel que en verdad le escucha y cree en su palabra. Ahora, queridos hermanos, después de que suceden estas cosas, nos damos cuenta que nuevamente Jonás vuelve a escuchar la voz de Dios. Y vamos a estar leyendo, mi querido hermano, venga conmigo el capítulo 3 y su versículo 1. Y vamos a ver cuando Dios lo llama por segunda vez a Jonás y le dice de esta manera: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella
y cambia un poquito la historia. Lo que Dios le dice a Jonás, pregona en ella, el mensaje que yo te daré. Nos damos cuenta, querido hermano, que está a punto de suceder un tremendo avivamiento, el más grande de la historia que jamás se ha mirado. Muchas veces nosotros no hemos podido entender que este avivamiento, queridos hermanos, fue el más grande de la historia. Porque se habían salvado 5,000, 4,000, 3,000. Pero aquí, querido hermano, la ciudad dice que tenía alrededor de 120,000 personas en esa ciudad. Y Dios quería que esa gente no se perdiera. Dios les quería dar la última oportunidad, como Dios te la está dando hoy a ti, querido amigo. Dios te está dando una oportunidad que tú te arrepientas de lo que andas haciendo y empieces a acercarte a Dios, que empieces a creerle a Dios. Hoy es el momento que tú puedes reflexionar y buscar la verdad y dejar las malas costumbres que quizás nuestros padres ignorantemente los enseñaron, sino que ahora tenemos que despertar. La palabra del Señor dice que saberás la verdad y la verdad te hará libre. Es necesario, querido hermano, queridos amigos, que nosotros podamos entender lo que Dios nos está hablando. Voy a leerte lo que dice en el libro de Ageo capítulo 2 y su versículo 6. Dice así, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, dice el Señor. Porque de aquí a en poco, dice yo haré temblar. Querido hermano, mi querido amigo, Dios puede enviar la ira en cualquier momento. Si tú sigues desobedeciendo la palabra de Dios, si tú no sigues entendiendo lo que Dios está diciendo, querido hermano, puede venir la ira. Pero es necesario que empecemos a creerle a Dios. Aquí vemos que Jonás, querido hermano, dice que lo dice, y pregona el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Era una ciudad grande, queridos hermanos, estamos hablando de una ciudad bastante extendida, 3 días de camino. Dios quería rescatar a esta gente, Dios les quería dar una oportunidad más. Y estamos viendo, queridos hermanos, que Jonás por segunda vez puede darse cuenta que no puede escapar de la presencia de Dios. Y aquí vemos a aquel hombre que entra en aquella gran ciudad, queridos hermanos, y comienza a predicar la palabra de Dios. Y dice así, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 3 días y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Querido amigo, ¿qué pensaras en tu corazón si Dios te hablara por medio de un siervo y te dijera, ve, acércate a Dios si tienes una semana, porque de aquí después de una semana no respondo por tu vida? ¿Qué pasaría por tu mente si Dios te hablara de esa manera? Solo puedo recordar en una ocasión, queridos hermanos, que estando en una iglesia, pude ver una mujer que estaba sentada hasta la última silla de atrás. Y el varón de Dios que predicaba la palabra del Señor le puso la mirada y la llamó y le dijo, ven acá, mujer. Y cuando aquella mujer se acerca, le dice, así dice el Señor, esta es la última oportunidad que te doy, santo. Cuando aquella mujer, querido hermano, querido amigo, escuchó aquellas palabras, aquella mujer cayó de rodillas. Y comenzó el varón a poner su mano y diciéndole, así ha dicho Jehová, es la última oportunidad que te doy. ¿Te enderezas o pongo mi vara sobre ti? Querido hermano, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Aquella gran ciudad, querido hermano, cuando Jonás llevaba la palabra del Señor y comienza a predicar camino de 3 días, dice que hacía de aquí en adelante, desde hoy, en 40 días. Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no hacen un cambio en su vida, si ustedes no reconocen a Dios como su Salvador, si ustedes no dejan la maldad, si ustedes no dejan la rapiña, si ustedes no dejan de hacer el mal al enfermo, si ustedes no dejan de... Y comenzó aquel varón a predicar la palabra de Dios. Pero comenzó a caer aquella palabra sobre cada uno de ellos. Que cada
persona que escuchaba, querido hermano, comenzó a darse cuenta que Dios estaba hablando en serio. Pudieron entender que Dios les estaba dando la última oportunidad. Aquellos hombres comenzaron a entender que era la oportunidad que tenían para que pudieran salvarse. El mensaje llega hasta el rey. Dice que cuando la palabra de Dios llega hasta el rey, aquel hombre totalmente rasgó su vestido, se llenó de ceniza su cuerpo. Eso significa momentos de desesperación, de vergüenza, de pena, de angustia. Pero aquel varón, mirando el rey la situación que estaba pasando, creyó en la palabra de Jonás, porque Dios estaba hablando en serio. El gran avivamiento que sucede en esa gran ciudad, queridos hermanos, es que todo el mundo, toda aquella gente que vivía en ese lugar, creyeron en Dios y comenzaron a hacer votos de paz, y comenzaron a orar a Dios, y comenzaron a hacer ayuno, y comenzaron a clamar al Señor. Y el rey les decía: no coman, ni los animales, ninguno de ustedes, ni niños, ni nadie. Quizás Dios escuche y no muramos. Querido hermano, mi querido amigo, cuando el hombre reconoce la voz de Dios, cuando el hombre ha reconocido que el dador de la vida llega a un cierto límite, y cuando está a punto de enviar el castigo, Dios te da la última oportunidad. Dios te hace entender que tienes una última oportunidad. Jonás no quería ir a este lugar. Jonás sabía perfectamente que Dios era bueno, que Dios era tenía mucha misericordia y que Dios los podía salvar. Sabía perfectamente Jonás, y por eso no quería ir. Si nos damos cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, que después de que Jonás entró a predicar a aquella ciudad, el segundo día nuevamente se levanta y empieza predicando la palabra de Dios y anunciaba que de aquí en 40 días Nínive sería destruido. Aquella gente, querido hermano, yo puedo imaginarme que corrían quizás como locos buscando dónde encontrar, dónde escuchar más palabra de Dios. Mas, sin embargo, quiero decirle que tanto niños, mujeres, hombres comenzaron a buscar de Dios. Y cuando esta noticia llega al rey, ordena que todo el pueblo se rinda, que todo el pueblo deje de la rapiña, que deje el pecado, que deje de hacer el mal al hermano, al vecino, y que cambie su modo de vivir y empiece a buscar de Dios, y quizás Dios tenga misericordia y no muramos. Hoy en día, querido hermano, querido amigo, Dios está a punto de mandar grandes castigos a estas naciones. Todo el mundo se encuentra en problema. ¿A dónde puede ir el hombre que ya no pueda vivir en paz? A cualquier nación que se vaya hay problema. A cualquier lugar del mundo ya no puede vivir en paz el ser humano. Creo que es tiempo de que doblemos rodillas y le creamos a Dios y empecemos a orar. Si Dios no ha destruido este mundo, querido hermano, es por aquellos pocos que siguen clamando, que están de rodillas pidiéndole a Dios misericordia. Aún por eso estamos aquí. Aún por eso no hemos muerto, aún por eso Dios no los ha destruido, porque hay muchos varones, mujeres que están orando al Señor pidiéndole que perdone esta nación, que perdone, que nos dé una oportunidad más. Hay muchos. Sin embargo, tú y yo quizás ignoramos que esto esté pasando. Tenemos la historia, querido hermano, cuando aquel varón Abraham le decía a Dios, cuando miraba que le decía: saca tus hijas de este lugar, porque será destruida. Aquella gran ciudad, Sodoma y Gomorra, le decía: sácalo, porque no hay tiempo. Pero nos damos cuenta, querido hermano, que aquel varón decía: Señor, ¿y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? ¿Y si hubieran 10? Perdonaran la ciudad. Qué lindo es Dios, querido hermano, que el Señor le dice: si hubieran 10 o hubieran 5, perdono la ciudad. Por eso puedo entender, querido hermano, que hoy en día, por los pocos que están clamando, por aquellos pocos que están orando, por eso el resto está alcanzando misericordia. Por esos pocos, querido amigo, tú sigues de pie. Pero no dudes que el Señor se cansará un día y entonces lo llamará a cuenta. Lo llamará a cuenta, queridos hermanos, queridos amigos. Quiero leerte otra porción en lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 58 y su versículo 9. Dice así: entonces invocarás
y te oirá Jehová, y clamarás y dirá, heme aquí. Si tú quitares el dedo de ti, y el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidades, dice el Señor. Él haría grandes cosas en nuestras vidas si nosotros empezamos a caminar como Él quiere. Hoy es el momento, querido amigo, queridos hermanos. Hoy es el momento que nosotros podemos hacer cambio en nuestras vidas. No esperemos que llegue la ira de Dios y seamos consumidos. Hoy es el momento que podemos hacer un cambio en la vida. En esta vida tenemos una oportunidad mientras estés de pie. El Señor nos está dando una oportunidad. Pero tenemos que creerle, querido hermano, mi querido amigo. Si tú quieres reconocer a Jesús como tu Salvador, ese es el momento. Este es el momento que tú lo puedes hacer. Porque Él murió en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a mí. Somos libres gracias a Él, que murió en la cruz, que dejó su trono, se despojó de todo por amor a ti y a mí. Tenemos una oportunidad. Los cielos están abiertos, querido hermano, para todo aquel que quiera reconocer a Jesús como su Salvador. De otra manera, no hay, querido hermano. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo el Señor Jesucristo. El momento es hoy. Si tú quieres hacer un cambio en tu vida, es hoy. Si tú quieres alcanzar bendiciones y misericordia, es hoy. Aquella gran ciudad, querido hermano, que estaba a punto de ser consumida, creyeron en Dios y Dios los perdona a todos. Nos damos cuenta más adelante, querido hermano, que Jonás dice que molesto por lo que había pasado, le decía, sabía, Señor, sabía que los ibas a perdonar. Pero el Señor le contesta diciéndole, Jonás, si tú tuviste amor, tuviste aprecio a esta calabacera que yo puse para que te diera sombra, pero así como la puse viendo el día y viendo la noche también desapareció, te encariñaste de ella. ¿Cómo yo no he de encariñarme de este pueblo? Que aún su mano derecha no sabe ni lo que hace su mano izquierda. ¿Cómo no los he de perdonar si se han arrepentido de su pecado? Puedo entender, querido hermano, mi querido amigo, que por más pecador que sea el hombre, si se arrepiente de verdad, Dios lo perdona. Dios te perdona, querido amigo. No se ha acabado todo. No estás perdido totalmente. Si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, Él te puede perdonar tus pecados. Él te puede hacer libre. Pero tienes que creer, tienes que confesarlo y entender que Él es el único que te puede dar la vida eterna. Hay que acercarse a Dios, querido hermano, querido amigo. Hay que buscarle. Si quieres orar conmigo, ora y di, Señor Jesús, reconozco que soy hombre pecador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación. Gracias, Señor. Aunque la oración sea corta, querido hermano, querido amigo, si tú lo has hecho, Dios te ha escuchado y ha escrito tu nombre en el libro de la vida y entonces tendrás derecho a la salvación, como los santos, como a todos aquellos que esperan al Señor. Como dice la palabra de Dios, un día le veremos cara a cara. Y estaremos allí, queridos hermanos, unidos todos juntos, gozando con el Señor. Todos aquellos valientes, queridos hermanos, todos aquellos que creyeron en Él, un día estaremos junto con Él. ¿Tú quieres ser parte de ese pueblo? Empieza a sacrificar tu carne. Empieza a decirle no a las cosas del mundo. Empieza a decirle sí al Señor. Reconócelo como tu Salvador y entonces Él te dará lo más importante, que es la vida eterna. Pero búscale hoy. Hoy es el momento que tú lo puedes hacer, querido hermano, mi querido amigo. No dejes que pase el tiempo, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este mensaje. Los vemos en la próxima predicación y que el Señor les bendiga.